Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Habla Geek. El día de hoy tenemos a Guillermo Drancén, médico cirujano, egresado de San Martín. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y de Buenas noches con hecho, todos. quiero mencionar que Guillermo y yo hemos sido ambos compañeros de clase en la Universidad San Martín de Así es. medicina. Aunque ya no, pues, porque yo tengo otro rumbo. Pero tú seguiste y ya eres Y médico ya cirujano. acabé la carrera, felizmente. Y ya soy médico graduado, ya más de 2 años ya ejerciendo. Bueno, en este caso nos ha traído, en verdad, hablar de un tema un poco serio, pero también un poco yendo hacia el tema, ya creo que también un poco lo psicológico, creo que también un tema de factor social, un tema que acá en el Perú las noticias básicamente son solamente de eso, no veo otro tipo de noticias, solamente se habla del tema del coronavirus. Entonces, Guillermo, tú en tu experiencia, ¿cómo has visto la llegada del coronavirus? Me refiero a cómo sentiste desde Perú, que todavía no tenía casos, cómo esta enfermedad estaba todavía yéndose por China, por Italia, por Francia. ¿Y cómo veías eso? ¿Pensabas que iba a llegar, que no iba a llegar? ¿Pensaste que iba a ser una pandemia? Yo sabía que sí en algún momento iba a llegar, porque este caso recordemos que brotó por primera vez en Wuhan, China. Sin embargo, hubo otros puntos de aparición que también fueron contagios aislados, que en algún momento se pudo relacionar, ¿no? Y que empezaron en Italia también. Ujú. Entonces, desde ese momento dije que se podía llegar acá a Perú en algún momento. Y dije, bueno, esto se va a convertir en un problema de salud pública, puesto que los sistemas de salud en Perú son aún muy precarios y cabe la posibilidad de que los planes de contingencia, los planes que el mismo ministerio se arme puedan ocasionar que no den los resultados esperados, ¿no? Ujú. Ahora, explícanos un poco qué es el coronavirus. ¿Es un ente que está viviendo? Yo ya sé esas respuestas, pero pregunto porque esas son las preguntas generales que se hace el público y se preguntan, ¿es un ser vivo? ¿Es un microbio? ¿Está en comida? ¿Cómo es este virus? Bueno, el coronavirus es uno de los nuevos virus, valga la redundancia, que ha aparecido aquí en el mundo y que están relacionados mucho a síndromes respiratorios agudos, ¿no? Síndromes de insuficiencia respiratoria aguda. Se le denominó coronavirus tipo 2 a este nuevo que ha aparecido por su cercanía, por su igualdad en la cadena de ARN que presentaba, ¿no? El coronavirus tipo 1, que fue por primera vez descubierto en el 2002. ¿No? Ahí tenemos el SARS coronavirus que apareció por primera vez en el 2002. Mm. Luego tenemos el segundo tipo de virus, de coronavirus, que fue el MERS coronavirus, que apareció en el 2012 y que también tuvieron en el mundo algunas implicancias, ¿no? Tuvieron una gran cantidad de infectados y de contagios que llegaron para todos lados, ¿no? Entonces, bueno, este coronavirus, en realidad, lo que se expone ahora es el COVID, ¿no? El COVID número... Te explico un poco el COVID, de la terminología del SARS, del coronavirus tipo Ajá. 2 y del COVID. Ya. Lo que pasa es que el COVID es la enfermedad en sí que produce el coronavirus. Es como VIH-Sida. VIH y SIDA, claro. Ya. El COVID es por las siglas, ¿no? Coronavirus Disease 2019, que esa es la enfermedad en sí. Ujú. Y la etiología es el virus que se llama SARS coronavirus tipo 2. Es el virus de por sí, es la... Esa es la denominación que le ha dado la comunidad científica. Claro, es como el VIH, ¿no? El VIH tiene el virus propiamente de dicho. Inmunodeficiencia humana y la enfermedad en sí, que es Que cuando es ya se produce, que es el síndrome de inmunodeficiencia aguda, que es el SIDA. Claro, entonces son dos etapas muy marcadas, o sea, estamos viviendo ahorita las personas COVID, pero COVID. nos estamos protegiendo contra... El SARS coronavirus tipo 2. Exacto, entonces ya con eso la gente puede saber que se está tratando de dos cosas muy distintas. Claro, hay que saber diferenciar esas dos cosas, ¿no? Ahora, como te mencioné, el coronavirus es un ente vivo, se protege con antibióticos. ¿Cómo es esto? Ya, te explico un poco. Lo que pasa es que este virus tiene varias fases en las que se puede introducir en el cuerpo humano. Recordemos que este virus se originó en China, en Wuhan. Como ves, hay muy pocas personas en las calles que hasta hace poco estaban repletas. Ahora todos salen con esas máscaras y preocupados por esta infección.
el paso de varias especies, ¿no? Recordemos que los virus son seres inactivos, inertes, que tienen cepas y que conforme van pasando de una especie a otra, esas cepas van mutando, ¿no? Claro. En este caso, el coronavirus empezó en la especie de una especie de murciélagos y luego pasó a una especie de mamífero que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un tipo de armadillo que hay allá en China. Ya. Y después de pasar por esa especie, pasó al humano recién. ¿Y cómo pasa el humano? Por medio del contacto con el animal, ¿no? Ya. Porque ahí es muy común de esos tipos de... Claro, es más, se decía que el virus había pasado en estos mercados. Exacto. Como esos mercados, es como Mercado Santanito, una cosa así. Exacto. Y lo que pasa ahí es que mucho ahí en China se cree mucho en la medicina tradicional, en la medicina oriental. Entonces, los médicos allá recomiendan el consumo de animales silvestres. Claro. Sean murciélagos, sea lagartos, serpientes incluso, ¿no? Entonces, ellos están muy acostumbrados a comer eso porque creen que con eso tienen mayores nutrientes, mayores oligoelementos, vitaminas, Y, etc. o sea, si yo voy a China y me ofrecen eso y lo como, ¿tengo automáticamente el virus? No necesariamente, porque el contagio de este virus se produce por medio de contacto humano, ahora, actualmente, ¿no? Se ha descubierto que lo que lo produce son gotículas que salen al estornudar o toser, Claro. ¿no? De persona a persona. Ahora, justo hoy, el día de hoy había una artista, no recuerdo cuál era su nombre, pero era mexicana, y decía que los chinitos les había pasado esto porque comían perro. Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos. Sí, se comen a las ratas. Estás loco, ¿cómo se van a comer eso? Bueno, Decían, eso les pasa por haber comido eso y por tanto ahora tienen el coronavirus. ¿Eso es falso o eso es verdad? Todavía no se reporta ese tipo de contagio por vía gastrointestinal. Lo que sí estamos viendo, se estuvo estudiando es que estos mamíferos pudieron haber estornudado, pudieron haber hecho una especie de tos que produjo la expulsión de los virus hacia el humano. Y ahí fue donde se mutó la cepa, ¿no? Claro. Ahora también, otra cosa que también es importante decir es que el virus necesita de un huésped. Así es. Entonces, para que se pueda replicar, necesita de entrar en un ente vivo, ya sea un mamífero o sea ya una persona, bueno, mamífero persona, para poder reproducirse y que también pueda producir la enfermedad, ¿no? Así es. Ahora, justo estábamos viendo unos casos que decían que eran casos asintomáticos. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona se contacta con una persona que tiene coronavirus, puede ser portador, pero no desarrollar la enfermedad. Desarrollar la enfermedad, así es. Se ha visto que este virus tiene varios periodos y el porcentaje de asintomáticos es más o menos puede alcanzar hasta el 80% en la primera semana de la persona portadora del virus. Ya. No, a partir de eso se puede ir desarrollando ya las fases sintomáticas, las fatigas, algunos han presentado mialgias, ¿no? Que son síntomas que se han presentado. Ahora, ¿cómo ha pasado de que de China se haya ido a Italia? Italia haya tenido varios casos, por no decir miles de casos, y se ha ido por toda Europa, pero ¿por qué Italia? Irán sí puedo comprenderlo porque Irán bueno, su medicina está básicamente no es tan desarrollada, ¿no? Más que nada los centros de atención de medicina no son tan desarrollados. Pero ¿por qué ocurre eso en Italia? Que supuestamente es un país que, bueno, pertenece a la Unión Europea, está con todos los protocolos y es, digamos, de un nivel económico mayor que Perú, que Latinoamérica, ¿no? Claro, en este caso fueron casos asintomáticos. Ahí hay que tomar en cuenta que los casos asintomáticos fueron los que se trasladaron por vía aérea hacia Europa y llegaron justamente a Italia. Entonces ahí se produjo un primer caso, ¿no? Una primera infección que justamente fue la que inició todo allá. Ahora, con esto de Europa, ¿por qué? Ahora, ¿quiénes son los pacientes de riesgo acá? Los pacientes de riesgo son aquellos, por ejemplo, el grupo etario adultos mayores. ¿Adultos de qué edad? Mayores de 60 años, Ya. adultos mayores, personas con problemas en el corazón, hipertensos, problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes,
inmunodeprimidos, cáncer, ¿no? El VIH también se relaciona. EPOC, pacientes fumadores. Ahora, ¿y por qué, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, está relacionada con una baja de defensas? Lo que pasa es que son enfermedades sistémicas que atacan a todo el cuerpo. Entonces, incluyen también una deficiencia del sistema inmunológico, por lo que los hace más susceptibles a estas personas. Entonces, claro, en Europa las personas, o sea, son de mayoría, su grupo etario es mayores de edad. Entonces, sí, adultos mayores. Sumado con otra enfermedad genera comorbilidad y por tanto más riesgo de poder fallecer. Más riesgo de mortalidad, ¿no? Recordemos que este virus tiene un porcentaje de aproximado del 1 al 2% de mortalidad, ¿no? Que ahora al parecer está yendo en aumento, ¿no? Conforme a la cantidad de casos que se están presentando a lo largo. ¿Y qué diferencia hay cuando dicen alta morbilidad y baja mortalidad? ¿Qué significa eso? Morbilidad es la capacidad de generar enfermedad. Ya. Y la mortalidad es que la capacidad de la enfermedad que tiene para poder generar la muerte de una persona. ¿Cuánto se ha detectado que este virus puede transmitir a otras personas? La transmisión directa, bueno, depende mucho de cómo sea, ¿no? Porque recordemos que este virus se transmite por medio de las gotículas que ya te había dicho, que puede ser por medio de la tos o por medio de un estornudo, y que tiene una llegada hacia la otra persona de 1 metro. Entonces, exactamente los porcentajes del R1 los tengo, pero... Me parece que es 2.5. O sea, 2.5, ¿no? O sea, que una persona contagia a dos personas y media, ¿no? Claro. Sí. Entonces, depende mucho del grado de distancia que pueda tener la persona y también recordemos que es muy importante que limpiemos todas las superficies en contacto con ella porque también puede generar que el virus pueda quedarse ahí por algún tiempo, ¿no? Algunas horas en algunas superficies. Ahora, en Perú llega el primer paciente, ¿no? Este paciente, y luego se comienza a generar aumento de casos. El caso 0, sí. Sí, el caso 0. ¿Y qué es el caso 0? O el paciente 0, que se le llama. El caso 0 es el primer caso confirmado de la enfermedad. El primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Tenemos el caso sospechoso, que es aquel que presenta los síntomas de la enfermedad y que tiene el grado de epidemiología, ¿no? Que quiere decir los 14 días de haber presentado los síntomas anteriores a un viaje afuera del exterior, ¿no? Que ahora están diciendo Europa, China, Asia, ¿no? Incluido, ¿no? Porque antes era Asia nada más. Ahora se ha incluido el inicio de los síntomas 14 días antes de haberse venido de algún viaje allá a Europa o a Asia. Ahora, cuando llega al Perú, comienza a haber varios programas de televisión que dicen, mencionan que hay, no sé si has escuchado esto, que dicen, reemplacemos el limón por caramelos de limón. Se puede sustituir, no totalmente, pero el caramelo de limón ayuda también. Sí, pues lamentablemente la gente cree mucho en lo que sale en la televisión, ¿no? En algunos programas, ya sea por el nivel de cantidad de rating o no, el nivel de cantidad de fama que hay en los conductores. Pero no todo lo que sale es cierto, ¿no? Hay que tener en cuenta que una buena alimentación, ¿no? Actividad física constante de la persona y los buenos hábitos de vida van a generar que se disminuyan los síntomas de cualquier enfermedad, no solamente las infecciones virales o bacterianas, ¿no? Ahora, ahora en el país, llega esto y cómo tú has visto o por qué, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué la gente está comprando papel higiénico, gel antibacterial? Se estoquea como si fuese, no sé, pues, que mañana, no sé, iba a haber una guerra, algo así, se estoquean como que para un mes o mes y medio. En el macro, dentro de macro de Avenida Fossi, como ven, los anaqueles vacíos. Yo creo que se ha generado una histeria colectiva innecesaria, puesto que las mascarillas son útiles solamente para personas que tienen síntomas de alguna enfermedad respiratoria, ya sea alta o baja, y que puedan generar un riesgo de contagio a las personas que están a su alrededor. Eso justo estábamos hablando antes de... Primer mito. La mascarilla cubre a la persona, digamos, se hace que el riesgo de contagio disminuya si yo uso mascarilla. ¿Qué sabe de esta enfermedad usted, señor? Yo la verdad todavía no sé nada. No sabe, solo lo único que usted sabe es que tiene que comprar su mascarilla. Mascarilla, sí. No, depende mucho de que si, por ejemplo, yo uso mascarilla, tú tienes la enfermedad pero no estás usando y me toses,
el virus puede pasar por las rejillas de la mascarilla. Ya. Porque el tamaño del virus es mucho menor de lo que se ha estructurado. Entonces, claro, eso también se está preguntando porque nosotros en la universidad, bueno, no en la universidad, sino en los hospitales cuando hacíamos prácticas, siempre que entrábamos a pabellones en realidad en cualquier pabellón, ¿no? Usábamos mascarillas N95, que son las mascarillas que usan los hospitales y usan los médicos. Pero, sí, claro, nosotros lo usamos para cubrirnos de contagio. De ¿no? otro tipo de microbios que tienen esa, por ejemplo, la TBC. La TBC no pasa a una N95. Justamente, ¿por qué? Porque se ha generado para que ese tipo de bacterias no pasen, así como otras que... Por eso es que nosotros usamos las mascarillas para evitar ese tipo de ciertas enfermedades de contagio. Pero, o sea, no es recomendable, o no sé si el MINSA ha recomendado usar mascarilla para salir de la casa, ir a la universidad. Personalmente, yo solamente recomendaría el uso de las mascarillas para personas que tengan síntomas de alguna enfermedad respiratoria como tos, gripe, ¿no? Congestión nasal. Y para personal de salud que está en contacto con pacientes, con personas con alguna enfermedad respiratoria. Ahora, tú que estás dentro del sistema de salud, ¿hay escasez de este gel? ¿Hay escasez de mascarillas? Hay mucha escasez, sobre todo para nosotros, personal de salud, ya sea médico, enfermera, etcétera, que trabajamos con pacientes y que los necesitamos en verdad. Vemos que se ha generado esta histeria que nos ha reducido la cantidad y la demanda se ha incrementado, entonces nos dejan sin insumos para poder hacer nuestras actividades. Y estas personas que compran y, digamos, la tienen guardada, en realidad le están quitando la oportunidad, por ejemplo, ahora a un estudiante de medicina, como nosotros éramos, que se va a los hospitales, se va a los pabellones de tuberculosis o los pabellones donde están las personas con VIH. Así es. Y digamos que el riesgo aumenta bastante. Incluso no solamente en hospitales, sino en casa también. Yo trabajo mucho en lo que es atención domiciliaria y hay pacientes, ¿no? que tienen enfermedades respiratorias como EPOC, como EPIT, ¿no? Claro. Que son enfermedades propias del pulmón y que están susceptibles a tener cierto tipo de enfermedades, ¿no? Porque ellos son más propensos a contraerlas, ¿no? Ellos sí necesitan personas que están a su alrededor y que son las que los cuidan, los cuidadores. Ellos sí necesitan esas mascarillas. Claro. Ahora, ¿el gel antibacterial sirve de algo? ¿Para qué se usa? Sí. El gel antibacterial, pero yo te diría que antes del gel antibacterial existe otra práctica que es la fundamental para ese tipo de prevención de enfermedades, que es el lavado de manos, que es lo que deberíamos practicar todos desde un inicio, desde que salimos de nuestra casa. Estamos en contacto con las cosas, las monedas del carro, ¿no? Manejamos, todo eso. Y al llegar a casa también debemos de lavarnos las manos antes de jugar con nuestros hijos, de ver a nuestros enamorados, papás, familia, todo. Porque eso es muy importante. El gel es un método que complementa el lavado de manos. No lo sustituye, es algo que complementa. ¿Por qué? Porque es un material que te ayuda a reducir la cantidad de gérmenes y mantener un poco más... Por ejemplo, ¿cuándo usarías gel antibacterial? Por ejemplo, tú estás atendiendo o estás haciendo cosas que, por ejemplo, te impiden tener un caño cerca y quieres, por ejemplo, no contaminar algunas cosas, ahí puedes usar tu alcohol. O sea, gel. por ejemplo, si voy a la calle y cambio plata... Ya, ahí. Después de cambiar plata, pones tu alcohol gel y puedes seguir haciendo tus cosas normalmente. Que es generalmente lo que algunas casas de cambio hacen, ¿no? Tienen un gel pequeño donde te puedes lavar, bueno, así es. Te puedes asear para que no estés en contacto tampoco con eso es en el caso extremo, donde no hay un caño cerca donde puedas lavarte las manos. ¿Y por qué la gente se comienza a comprar en macro, en esas tiendas por mayor, bastante gel y también papel higiénico? ¿Por qué el papel higiénico exactamente? Ese es el problema. La verdad que yo hasta ahora justamente lo estaba discutiendo con algunos colegas y hasta ahora no entiendo por qué el papel higiénico. O sea, de todas las cosas que se pueden llevar, el papel higiénico, ¿por qué? Sí, la verdad que no he podido concebir la idea de cuál es el uso que le darían a tanto papel higiénico. En este contexto no tiene un uso especial. Es decir, lo que se necesita es... Claro, mucha gente usa el papel higiénico para sonarse la nariz. Sigo sin entender cuál es la razón. O sea, el coronavirus, ¿qué tiene con el papel higiénico? ¿Te cubre? ¿Te protege? Absolutamente nada. Absolutamente nada. La enfermedad del coronavirus produce una enfermedad respiratoria, no digestiva. No te va a producir diarrea, no te va a producir vómitos,
¿no? A lo mucho alguna congestión, pero no es para que se compre esa gran cantidad de papel higiénico, ¿no? Y servilletas. ¿Y por qué? Entonces, bueno, lo que yo sé por rumores, porque hay periodistas que consultan, es que generalmente las personas dicen que compran todo eso porque dicen que en cualquier momento Vizcarra va a poner en cuarentena a todo el Perú y no va a haber ni evento, ni salida, ni colegio, ni trabajo, ni nada. ¿Esto puede ocurrir? ¿Esto va a pasar? ¿Será pronto? Eso está pasando. Se han cancelado conciertos, se han cancelado las clases. Ahora último he escuchado la noticia de que se han cancelado los vuelos, las llegadas de Europa y de Asia al aeropuerto Jorge Chávez a partir del lunes. Y sí, pues estamos ya a un grado, ese es un problema ya de salud pública, porque los casos aquí en Perú están yendo, incrementándose con el transcurso de los días. Ya vamos hasta las 4 de la tarde, eran 32 casos, si no me equivoco, y bueno, ya son las 11, no sé a cuánto estarán ahorita. 38 casos, perdón, hasta las 4 de la tarde. 38 casos, de las cuales 32 en Lima. 32 la mayoría. Ahora, ¿por qué en Lima? Mi teoría es básicamente porque ahí está el aeropuerto. Porque el caso cero justamente vive en Lima. El caso cero vive en Lima, tú tienes su familia aquí, contagió a algunos familiares, ¿no? Claro. Por no decir todos, ¿no? Sino que algunos de ellos desarrollaron los síntomas. Y bueno, ahí es donde se produjo, ¿no? El contacto, ¿no? De ahí se produjo otros tipos de contactos de la misma víctima. Claro. ¿No? 2 en Huánuco, 1 en Cusco, 1 en Ica y 2 en Arequipa. Y 1.194 casos descartados, que para mí es una brutalidad. Casos descartados. Y ahí es donde, tratando un poco de hilar la primera idea que tuve de los casos sospechosos, luego de detectar un caso sospechoso, que es aquel que presenta los síntomas de la enfermedad y tiene el contacto epidemiológico, vemos el siguiente punto, que es el caso probable. El caso probable es aquel que ha presentado los síntomas, ha presentado el factor epidemiológico y se le hace la prueba, pero la prueba sale indeterminada. La prueba es un tipo de prueba que detecta el virus en la técnica del PCR, reacción en cadena de polimerasa, y se detecta el RNA del virus. Entonces, si es que esa prueba sale indeterminada, es un caso probable. Si es que esa prueba sale confirmada, es un caso confirmado, valga la redundancia, y si esa prueba sale negativa, es un caso descartado. ¿Quién es, o mejor dicho, cuál es el centro autorizado que puede emitir el examen de coronavirus? Porque uno puede agarrar y decir, como en los hospitales son malos, entonces me voy a una clínica particular, que creo que ha pasado, me voy a la clínica angloamericana o la clínica más ficha de todo Lima y le pido que me dé un examen de coronavirus y que me lo haga. Le pago, no me importa, 5.000, 10.000, porque prefiero eso a que estar en un hospital y por decirte, ¿no? Me corten la pierna y no sé, pues otras cosas, ¿no? Que es lo que la gente comienza a especular. Sí, esa es otra cosa, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de publicidad engañosa, por así decirlo. Ese examen, el costo es de 1.700 soles. 1.700 soles el costo del descarte que para el coronavirus. El único ente nacional facultado para hacer ese tipo de pruebas es el Instituto Nacional de Salud por medio del ministerio, ¿no? Se hace un reporte, ¿no? De los centros que han recibido casos probables y casos sospechosos, y luego se le comunica directamente al Ministerio de Salud y ellos derivan los casos, para hacer las muestras y todo. ¿Cuánto cuesta el examen? En tema de costos sí, no estoy informado. Pero si yo voy y digo, creo que tengo coronavirus, ¿me cuesta algo a mí? No. La prueba es gratuita. La prueba es gratuita. Claro, que a ellos les cuesta, pero está, digamos, subvencionada por el Estado y todo eso. Pues, ¿no? Exactamente. Así que tú no tienes que gastar ni un centavo. O sea, lo máximo que puedo gastar es ni siquiera la llamada, porque la llamada me parece que es gratis. Sí, están los números, ¿no? Ahorita manejan el 113, si no me equivoco. Ahí pueden solamente llamadas de emergencia, por favor. Porque sí, porque creo que se han reportado varias, pero el gran porcentaje son chibolos. Bromas, ¿no? Cosas de mal gusto, entonces no nos gustaría que alguna de ellas pueda interferir con alguna emergencia. Claro. Ahora, la pregunta que viene ahora es acerca de, el coronavirus, como sabemos, ha suspendido clases también de colegio, también particulares, nacionales particulares y también de universidad. ¿Esta medida es correcta? ¿Crees que se ha debido hacer? ¿Crees que también lo que son eventos menores de 300 personas es lo correcto?
Sí, yo creo que sí, porque la aglomeración de personas puede crear que algunos casos sospechosos, ¿no?, que no se han identificado puedan seguir esparciendo el virus hacia otras personas, ¿no? Yo en mi casa, mi tío está acá y mi tío comienza a enfermarse. Yo llamo y ellos, ¿cómo es? El MINSA viene, hay que ir, a mí me ponen en cuarentena, a la familia entera. ¿Qué es lo que pasa? Sí, primero que hay que tomar en cuenta que el periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente de 1 a 14 días y que justamente esos son los 14 días que nosotros tenemos para ver si es que anterior a esos 14 días se ha producido la visita hacia los países, ¿no?, mencionados. Si es que ya se produce, el paciente puede ser o asintomático o presentar los síntomas al quinto, sexto o séptimo día de haber producido el contagio. Paréntesis, ¿estos síntomas cuáles son y en qué se diferencia con una gripe normal? Ya, el tema con una gripe, hay que recordar de que los síntomas del coronavirus son básicos, ¿no? Es tos, fiebre y dificultad respiratoria. En algunos casos puede presentar cefaleas, mialgias, malestar general, ¿no? Que son síntomas que podríamos ver de que son más o menos relacionados con una gripe, ¿no? La gripe es producida también por un agente viral, ¿no?, que es la influenza, y a diferencia del coronavirus, la gripe no te produce dificultad respiratoria, es muy raro. Tampoco te produce algunas, en el caso de que el paciente pueda sacarse una placa de tórax, no te produce infiltrados en los pulmones. Son infiltrados que son manchitas, ¿no?, en los pulmones. Por eso es que a todos los pacientes con sospecha de coronavirus se le pide un hemograma y se le pide la placa de rayos X, ¿no? Ahora, esta placa de rayos X, para que tengan una idea, es básicamente ver el pulmón y ver que esas infiltraciones son como manchitas blancas, si no me equivoco. Manchitas blancas que pueden ser uni o bilaterales, ¿no? Unilaterales, encontrarse solamente en un hemitórax, en un pulmón, o en ambos hemitórax, ¿no? Entonces, llamo al número que da el MINSA. ¿Qué es lo que pasa? Llamas y el MINSA, viene un médico a evaluar, un equipo médico a evaluar al paciente con sospecha del coronavirus, y si es que este médico ve, ¿no?, que tiene los síntomas ya establecidos de la enfermedad, lo deriva inmediatamente con todo un sistema de protección, ¿no? Ahora, se lo llevan a mi tío, suponiendo, o sea, eso es todo un caso hipotético. ¿Qué es lo que pasa con él? Se le sale el examen y le hacen positivo. Ya. ¿Que hay un tratamiento para el coronavirus? ¿Hay una cura para esto? Como toda enfermedad viral, solamente se trata con sintomáticos. Todavía no se ha encontrado un tratamiento definitivo, ¿no?, como aquella que se puede, por ejemplo, encontrar en enfermedades bacterianas como una neumonía, ¿no?, que hay antibióticos, en la tuberculosis, que también se maneja con un esquema antibiótico. En cambio, en caso de los virus, es solamente esperar, ¿no?, el que se cumpla el ciclo de infección, de los síntomas, ¿no?, y el periodo de convalecencia, ¿no?, del paciente. Entonces, básicamente es estar aislado, aislado, con sintomáticos, ¿no?, analgésicos, ¿no?, antipiréticos para bajar la fiebre. Y comer y que se te pase. Claro, que tengas una buena nutrición, no dejar de comer, hidratación, que es fundamental también. Ahora, luego de eso, ¿se le da de alta al paciente? Se le da de alta solamente siguiendo los protocolos cuando la prueba salga negativa en 2 oportunidades y que en cada prueba haya un espacio de 1 semana. Entonces, igual se queda 1 semana en hospital. Así es, se va a quedar por lo menos los 14 días, que es el periodo de cuarentena. Se le toma la prueba y a los 7 días se le toma una prueba confirmatoria para detectar que ya no. Sale negativo 2 veces. Y ya técnicamente puede dejar, ¿no? Pero ya no puede transmitir la enfermedad. Ya no puede contagiar. Ah, ok. Ya no puede contagiar. Así es. Ahora, si el problema viene, o sea, claro, ya lo liberan, ¿se puede enfermar otra vez el coronavirus? Técnicamente ya no, porque el cuerpo ya ha hecho el sistema inmune ha hecho los anticuerpos para este virus. Es muy difícil que pueda volver, salvo que esa persona tenga comorbilidades como lo habíamos hablado antes, ¿no? Claro. Y que ahí sí el riesgo de mortalidad es un poco más alto que el normalmente se había. O sea, si me infecto otra vez,
hay un poco más de riesgo. Hay un poco más de riesgo en pacientes con comorbilidades, ya sea ok. pacientes cardiópatas, Ok. ¿no? Diabéticos, con cáncer. No inmunosuprimidos. sé, no hay ningún paciente de VIH con coronavirus, creo, ¿no? No Por he el visto. momento no hay reportados por el momento de VIH. O de TBC con coronavirus. No. Me parece que hay pacientes adultos mayores y hay hipertensos. Claro, Dentro que son las enfermedades más prevalentes, ¿no? Claro. De las que en verdad nos debemos de cuidar todos nosotros, ¿no? Claro, que en realidad eso afecta más que el coronavirus. Afecta más, ¿no? Recordando de que ahora las enfermedades no transmisibles son las más importantes de las que nosotros debemos de cuidar. Hipertensión, diabetes, obesidad. Ujú. Va a haber una vacuna, ¿cómo es? Ya, te cuento un poco. El tema de la vacuna es un proceso largo. ¿Por qué? Porque una vacuna no puede estar para aplicarse a una persona si es que no pasa por una serie de estudios, Ujú. ¿no? Y ese estudio tiene fases. Ya. Tiene la fase 1, fase 2, fase 3, hasta 4 fases donde se usan muestras, ¿no? de personas enfermas, ¿no? Y se hace la aplicación de esta vacuna para poder ver cómo evoluciona, Ujú. ¿no? Entonces, una vez que pase estas 4 fases, ya se puede determinar, ¿no? Establecer la vacuna para poder distribuirla para todos. ¿Y esta vacuna qué es? ¿Es un fármaco? ¿Es un Esas medicamento? vacunas generalmente se trabajan con virus atenuados, Ujú. ¿no? O sea, el mismo virus que te infecta, lo aíslan. Es como que le pegas a ese virus con toda tu alma Ajá. y lo dejas ya moribundo. Ya. Y lo ponen en una sustancia para que tu cuerpo al inocularlo pueda derrotarlo fácilmente, pues no, porque ya está Ujú. masacrado. Y una y todo. vez generas el anticuerpo, Es más fácil generar el anticuerpo contra el claro, virus. y ahí ya estás vacunado. Ajá. Y el tiempo más o menos que se demora para poder hacer la vacuna, más o menos se está calculando que es no menos de un año. Claro. ¿No? Un año, año y medio que podremos tener la vacuna definitiva. Ahora, la gente se pregunta por qué la vacuna demora tanto, ¿no? Como te digo, son las fases Claro. que pasa toda vacuna, ¿no? Toda vacuna. Y es más, un año y medio es bien rápido para una vacuna. Es bien rápido, sí, pero gracias a la tecnología, ¿no? A los avances científicos se ha podido Claro. conseguir ese lapso de tiempo, ¿no? Claro, porque el temor en verdad es de que te inyecten la vacuna y hagas la enfermedad. Ese es el gran temor de las empresas farmacológicas, porque no le estás colocando a uno, le estás colocando, en este caso, probablemente también sea una vacuna que acá un año y medio todo el mundo va a querer. Así es, y eso justamente se ve más en las fases iniciales, ¿no? La 1, la 2, donde vemos cuál es el grado de enfermedad que va a producir el individuo cuando se le inocule la vacuna. Ujú. Ujú. Ya para terminar, el coronavirus, ¿tú crees de que la expansión de este va a aumentar, va a disminuir? El Perú va a tener que decir, ¿saben qué? Cerramos todo, ya nadie salga. ¿Crees que va a descender? Yo creo que los casos van a ir aumentando. Ahora. ¿no? Ahora Ujú. tenemos hasta las 4 de la tarde, teníamos 38 casos. Y yo creo que va a ir aumentando por un poco el descuido, ¿no? La falta de medidas preventivas de algunas personas todavía. Yo sé que algunas sí las tienen, pero todavía hay gente que no. Y es muy fácil contagiarse, ¿no? Porque todavía hay personas que no saben qué es el virus, cómo se contagia. Entonces es muy difícil poder llevar la información a todos lados. Ujú. Por ese motivo, sí es mi temor de que sí hay algún número de casos que vayan en aumento. Y tenemos que ponernos en pánico, tenemos que comprar papel higiénico a cada rato. No hay que entrar en una histeria colectiva, solamente hay que seguir con las medidas que ha dado el Ministerio de Salud, Ujú. hay que seguir con las medidas que se ha dado en la mayoría de medios de prensa escrita, ¿no? Ujú. Que son importantes, ¿no? Hay que ver también de que algunos científicos, algunos estudios allá en Asia están trabajando algunos tratamientos que están dando algunos buenos resultados. Todavía no confirmatorios, pero que sí están dando en las muestras que ellos están trabajando, que es básicamente con cloroquina y con interferón alfa 2B, Claro. que están trabajando actualmente esos dos. Que uno no puede decir, alternativas. oye, deme alfa interferón 2B acá en Perú. Porque... Actualmente no, porque con la justa ha llegado recién el virus y bueno, me imagino que más adelante
llegarán algunas, llegará primero la vacuna y después ya llegará el tratamiento, ¿no? Para terminar, ¿cuál es la tasa de mortalidad del coronavirus? ¿Es alta? ¿Es baja? Si me infecto me voy a morir. ¿Cómo es esto? Con respecto a sus antecesores, por así decirlo, al SARS-CoV-1 y al MERS, es un poco alta, ¿no? Porque recordemos que el SARS... ¿Qué es alto? O sea, en porcentaje. En porcentaje, bueno, lo que pasa es que se ha tomado más que nada la medida de la tasa de mortalidad que ellos han tenido. Los casos de mortalidad. El SARS ha tenido un aproximado de 800 casos y el MERS ha tenido un aproximado de 400 casos de mortalidad. Yeah. Y este virus está teniendo entre los dos juntos un número mayor de fallecidos, ¿no? Entonces, podemos verlo en un simple estudio que, por ejemplo, hizo la revista Lancet, que es un estudio a partir de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, donde se vio de que el número de fallecidos por día en el mundo a causa del coronavirus tipo 2 es de 56 personas por día. Ya. 56. A diferencia de otras enfermedades que van a la cabeza, como por ejemplo la TBC, que están en más de 3.000 personas personas fallecidas por día. La hepatitis B en segundo lugar, que van más de 2.000 casos. Y la neumonía, el VIH que le siguen, que también es un número de más de 2.000 casos de muerte por día. Y comparándolo con el coronavirus es una cantidad de mortalidad menor, ¿no? Entonces no hay que alarmarnos tanto. Yo me preocuparía más por el control de enfermedades no transmisibles. Pero igual me parece que el 80% de casos, o el aproximado de 80% de coronavirus son que son una gripe... Es un catarro, claro, ¿no? Que sigue su camino, ¿no? Y luego se autolimita y la persona sigue con su vida. Claro, ¿no? 14%, si no me equivoco, son aquellos que sí necesitan una asistencia médica, pero como se le dice en inglés, mild, como que moderada. Y ya el resto es los severos. Que generalmente los severos son aquellos que son pacientes, como tú dijiste, ¿no? Con comorbilidades, con factor de riesgo, ¿no? Y la mortalidad igual me parece que es baja de por sí. O sea, no es que de 100 pacientes se mueran 50 o 80. Me parece que es muchísimo bajo. Es 2%. 2%, 3%. Y ese 2%, como les he mencionado, son esos pacientes que son críticos, con otras comorbilidades de mayor edad y que ya pues tienen las defensas bajas de por sí. Así es. Ahora, justo para mencionar esos datos chiquitos que tenemos acá, tenemos en el mundo ahora actualizados 145.000 casos de coronavirus. De estos hay 5.436 muertes. Y recuperados son 72.529, que para mí no es aproximado, pero es casi la mitad de pacientes infectados por coronavirus se han recuperado, ¿no? Eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Nosotros vemos que el SARS-CoV tipo 1 había infectado a 8.000 personas y la mortalidad fue de más de 700 personas. El MERS, eso del SARS-CoV-1 fue en un año, en el 2002. El MERS apareció en el 2012 y el MERS infectó a un promedio de 2.000 personas, de las cuales solamente hubo una mortalidad de 800. Claro. ¿Ya? Y eso fue el 2012 y todas esas cifras se produjeron en 7 años. Y el COVID-2 ya va más de 140.000 casos de infección de personas infectadas y 5.000 muertes en 2 meses. Claro. Entonces, más que nada, la alarma se da por eso, porque hay una mayor cantidad de muertes que el SARS y el SARS-CoV-1 y el MERS juntos. Claro. Entonces, Y de hecho, eso es por la alarma, esa es la alarma. Y de hecho, esto se encuentra básicamente en China, Italia, Irán y algunos países de Europa, ¿no? Así es. Acá todavía no ha habido, bueno, no sé, creo que todavía no, el primer paciente fallecido por coronavirus.
Hasta el momento no tengo conocimiento de algún paciente Había fallecido. este padre que decían de que está había- en estado crítico, sí, está en una unidad ahí de cuidados intensivos. Sin embargo, todavía no se reporta Claro. la muerte. Al momento de este video, todavía no hay pacientes No hay fallecidos, pacientes fallecidos. por coronavirus en el Perú. No. Lo cual sí ya entra en el tema político, el tema social, Ujú. el tema del país, el tema de la coyuntura de salud pública. Ya esto se convierte en un tema de salud pública. Por el hecho de que ya es una pandemia a nivel mundial, ¿no? Ujú. Hay muchos casos, ¿no? Pero pandemia no significa muerte segura. O sea, No significa son muerte. 72.000 casos, es un montón. Pandemia significa es la aparición de casos en dos zonas, como mínimo, dos zonas diferentes geográficas, y de que esos casos hayan sido autóctonos, Claro. ¿no? Y que hayan generado la transmisión y empiecen a generar la transmisión. hacia Pandemias otras son personas. la hipertensión, diabetes, No, pandemia significa infección. infección generalizada en Ya. todo el mundo. Ya van Ujú. casos en Italia, hay casos en China, hay casos en Sudamérica, en Norteamérica. Ujú. Aquí tenemos las cifras que de los casos son 7% de casos son aquellos que fallecen. Igual 7%, como hemos mencionado, pertenece a esas personas de mayor edad con comorbilidades. También, bueno, acá en Perú se importa bastante el factor social, ¿no? Si eres de nivel socioeconómico bajo, probablemente, queramos o no, hay falta en acceso a lo que es agua, desagüe, Servicios básicos, claro, ¿no? y higiene, buena ventilación, todos esos factores juegan, aunque Bueno, no parezca. Ahora te cuento que no todos son malas noticias, chicos. Hemos visto que en China ya hay bastantes casos que han recuperado ya. Ujú. Están en aumento los casos de recuperación. Y el centro, ¿no? Que era Wuhan, el hospital que se creó y todo esto en torno a la enfermedad, ha estado dando buenos resultados y todos los pacientes ya están siendo dados de alta. Incluso China ha generado un avión lleno de medicina, lleno de personal de salud que va a aterrizar, si es que ya no lo hizo, en las próximas horas a Italia para poder ayudar un poco con el tema del manejo de la enfermedad ya, ¿no? Genial. Bueno, ya para cerrar, gracias por haber visto este video podcast. Espero que estén mejores informados, por favor. Que no cunda el pánico, ni comiencen a hacer bromas en las llamadas telefónicas ni nada de eso. Y espero que se cuiden todos en sus casas. Y nada, que ese periodo de cuarentena sirva para... ¿De cuarentena se podría decir? De prevención, ¿no? Sí, de prevención más que nada. Ahorita estamos en manejo de casos, plan Así de es. contingencia. Planos en periodo de prevención, no vayan a las discotecas o vayan a otros lados, que para eso el presidente les está diciendo que estén en sus casas Así es. y no estén en otros lados. Gracias, Guillermo, por haber venido. Y No, nos muchas vemos. gracias. Nos Ahí nos despedimos. vemos.